15. 5 minutos. Sí. ¿Estará viniendo el doctor Coto o no? No, dicen que está en Venezuela, así que no creo que llegue a tiempo. Si no hacemos una videoconferencia. Sí. Perdón, yo tenía mis lentes. Sí, cualquier cosa. Bueno, buenos días. En esta oportunidad el Tribunal de Impugnación, integrado por la doctora Florencia Martini, el doctor Héctor Rimaro y yo, Richard Trincheri, nos integramos para sustanciar este recurso interpuesto por la defensa oficial en representación de Bella Nahuel, en el legajo 10.501/2014, investigación de homicidio, víctima Padilla. Están presentes en este momento también las detenidas Bella Nahuel y la otra es Turra, exactamente. O sea, también está presente en representación de la Fiscalía el doctor Agustín García. Y lo vemos aquí también al doctor Varela, usted es el defensor de Silvina Turra. Bueno, de acuerdo a lo que surge aquí, usted adhirió al escrito de los fundamentos del recurso de la defensa oficial. Obviamente tiene el derecho a estar en la audiencia, es más, está su defendida. De todas maneras, le hacemos saber que al no haber interpuesto el recurso no tiene carácter de impugnante, digamos. O sea, puede estar en la sala, obviamente, pero no tiene participación activa. Yo planteé el recurso en la audiencia anterior. Y nosotros tenemos esto, pero además dice que tiene que ser por escrito, porque de todas maneras, salvo que usted haya expresado allí los agravios y pero por algo el código dice que debe ser por escrito. De todas maneras, los agravios por escrito los presenté adhiriendo a la presentación del doctor Vitale, y el planteamiento de la impugnación la hice en el momento que salió la resolución que en este momento estamos atacando. De manera que usted se considera, los argumentos suyos son exactamente los mismos que planteó el doctor Vitale. Bueno, antes que para resolver esta pequeña incidencia, le corremos vista a la Fiscalía de lo planteado. ¿Qué opina? Sí, creo que en este aspecto el código es claro, en el sentido que la interposición de la impugnación conforme el 242 debe hacerse por escrito. Más allá de que indudablemente, en virtud de lo que ha sido planteado y de cuya admisibilidad formal oportunamente me voy a referir, entiendo que si se hiciera lugar acogida favorable al planteo de la impugnación, sea por cual sea de las dos defensas, se comunicarían sus efectos inmediatamente a la otra. Por eso entiendo que tampoco no habría perjuicio de que de no tenerlo como impugnante.
Bueno, el tribunal por unanimidad resuelve tenerlo al doctor Varela como impugnante, no sin antes recordar que echamos mano de alguna manera a una flexibilidad y a un extremo al derecho al recurso, debido a que la impugnación debió haberse planteado por escrito con expresión clara de los motivos de agravio. En esta ocasión, y la excepción de alguna manera la hacemos en el sentido de que están expresados los fundamentos del recurso del otro defensor, de manera tal que sí, también, en relación a lo que planteó la Fiscalía, que necesariamente se iban a extender los efectos, el tema es que también está lo que perdería era la oportunidad de expresarse en esta audiencia. Pero bueno, damos por zanjado el tema y le damos la palabra entonces al doctor Gustavo Vitale. Bueno, gracias. Bueno, como yo adelanté en el texto escrito del recurso, la cuestión que se plantea aquí reviste notoria gravedad institucional. No es un caso que solamente, no es una cuestión que solamente repercute en este caso, sino también en muchos otros posibles, y que tiene que ver con el derecho que tiene todo imputado a que una decisión tan importante como cuál es la imputación que se lleva a juicio y cuál es la pena posible, de posible aplicación en un juicio, o bien cuál es el tribunal competente para decidir, porque las reglas para decidir son distintas. Este derecho que tiene el imputado tiene como correlato también el deber del Estado de tratar con seriedad y sustancialmente estas cuestiones, que hasta el momento, desde mi punto de vista, no han sido tratadas directamente, pero o en tal caso el tratamiento que se le brindó es un tratamiento tan por arriba que la cuestión quedó sin una respuesta jurídica seria. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una cuestión a resolver y que es competencia del tribunal. Lo digo porque, claro, la primera cuestión que se presenta, yo lo adelanto porque no sé cuál será la posición del señor fiscal, pero sé que se ha presentado en otros casos. Una primera cuestión a resolver es si realmente es impugnable o son impugnables esas dos cuestiones resueltas en la audiencia de control de acusación, que son las cuestiones de la calificación jurídica del hecho por el cual se va a juzgar a Bella Eugenia Nahuel, y al mismo tiempo el tribunal competente para juzgarla. El Código Procesal Penal Nuevo de Neuquén establece en el artículo 172, tratando la decisión correspondiente a la audiencia de control de acusación, que lo resuelto será irrecurrible, sin perjuicio de hacer reserva de impugnación de la sentencia, ¿no? De manera que alguien podría entender que todo lo que resuelva el juez en esa audiencia, todas las cuestiones, aunque sean cuestiones constitucionales, aunque sean cuestiones que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación las ha declarado procedentes, recurribles, ¿no? Alguien podría sostener que entonces todo lo que resuelva el juez en esa audiencia es irrecurrible. Yo creo que
para dejar la declaración de inconstitucionalidad como último recurso, hay que tratar de salvar la constitucionalidad de una regla. Y creo que esta regla de la no recurribilidad de lo decidido en la audiencia de control de acusación es susceptible de ser interpretada como que se refiere a todas las cuestiones de prueba. De hecho, en el artículo 172, después de tratar las cuestiones probatorias, dice el juez también examinará los ofrecimientos probatorios, etcétera. El juez excluirá las pruebas que provengan de actuaciones declaradas inválidas, y luego dice lo resuelto será irrecurrible. Una interpretación posible es que allí se discute la plataforma probatoria y entonces digamos, el acervo probatorio quedaría resuelto en ese momento, salvo la reserva que uno pueda formular para el caso en que no se admitiera alguna prueba. Pero como allí también en el control de acusación se pueden plantear, como lo dice el mismo código, las excepciones, por ejemplo, y entre las excepciones que figuran en el artículo 105 figura la extinción de la acción penal, por ejemplo, concretamente la falta de jurisdicción o competencia, la falta de acción, la extinción de la acción penal. También es sabido que si alguien plantea en esa audiencia la extinción de la acción penal, por ejemplo por prescripción de la acción penal, ya la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que es asimilable a sentencia definitiva y abre la vía del recurso extraordinario y la competencia de la Corte Suprema, porque implica una decisión que rechaza una vía que produce como consecuencia el cierre total de la causa. Es asimilable a una sentencia definitiva. Por lo tanto, es recurrible, y ya hay incluso decisiones del máximo tribunal del país que la declara recurrible. Entonces, no tiene sentido esperar a ser juzgado, con todas las implicancias que tiene ser juzgado en un juicio oral, y mucho más si es por jurados, etcétera, para después, recién después, si es condenado, recurrir la cuestión de la extinción de la acción penal, ¿no? Con esto quiero decir que no puede entenderse que todas las decisiones que adopte el juez en la audiencia de control de acusación, todas son irrecurribles. Más allá del ejemplo de la prescripción, podría también haber algún otro caso, como por ejemplo el vencimiento de algún plazo fatal que produce también la extinción de la acción penal, el sobreseimiento. Si ya se venció ese plazo y la consecuencia es el sobreseimiento, no tiene sentido hacer el juicio para después recurrir la sentencia por este problema que hubiera evitado el juicio. Sobre todo en un régimen procesal como el neuquino, en el cual la Constitución certeramente establece que la instrucción es contradictoria, de acuerdo con el principio acusatorio de base constitucional que contempla la contradicción como uno de sus elementos primordiales, con lo cual existe un derecho de todo imputado de contradecir la prueba, contradecir todos los aspectos de la imputación, la calificación, la competencia, etcétera, para evitar un juicio oral, o bien para evitar un juicio oral en condiciones perjudiciales para el imputado. Y los perjuicios que ocasiona en este caso ir a juicio por la calificación que se pretende y por la vía y por el jurado son perjuicios irreparables, porque se pretende exponer al imputado a un riesgo de prisión perpetua y al mismo tiempo con un sistema de juzgamiento que, si bien es cierto, los jurados populares, de acuerdo con las instrucciones que les imparte el juez profesional, valoran la prueba que se produjo en la audiencia oral, no tienen que expresar los fundamentos por escrito ni en forma oral, de manera que allí hay también, por lo menos hay un enorme cuestionamiento en diversos lugares del mundo sobre la vía recursiva que uno pueda tener en una sentencia por jurado, ¿no?
que ha dado lugar a reformas legislativas, etcétera. Bueno, hay toda una discusión sobre el punto que todos conocemos, pero lo importante es que esas serían consecuencias de estas dos decisiones. Yo creo que más allá de que se traten estas cuestiones en esta audiencia y se resuelva en esta audiencia el problema de fondo que se plantea, o bien que directamente se anule lo declarado por el juez en la audiencia de control de acusación, porque no fundamentó cuestiones tan primordiales como la calificación jurídica que limita después la pena posible a imponer. No es lo mismo ir a un juicio donde uno puede ser condenado a perpetua que ir a uno donde no es posible la perpetua. Y mucho más cuando está tan cuestionada constitucionalmente la perpetua, ¿no? Ni en la Convención de Roma para delitos de lesa humanidad se contempla siempre la perpetua, solo para casos de extrema gravedad, pero en principio no. De ahí que incluso hay autores serios que sostienen que la perpetua va contra la Convención de Roma y contra la ley argentina que ratifica la Convención de Roma. O sea, me parece que hay problemas demasiado serios, ¿no? Si cualquiera de nosotros fuéramos sometidos a juicio, querríamos por lo menos ser escuchados y que se discuta bien la cuestión antes de saber por qué hecho se me va a juzgar y ante qué tribunal se me va a juzgar. Bueno, para fundar esto, para fundar por qué no hemos tenido nosotros una decisión judicial que trate seriamente la cuestión, quiero referirme a los argumentos del juez de la audiencia de control de acusación sobre el problema de la calificación, sobre todo sobre el problema de la calificación y también sobre el problema de la competencia. Pero el problema de la competencia es distinto porque el problema de la competencia fue, digamos, la opinión de los acusadores sobre la competencia fue efectuada sobre la base de la calificación que ellos propician, que es una calificación de homicidio agravado, que como tiene más de 15 años de prisión, llevaría a juicio por jurado. Sin embargo, no hemos tenido la ocasión, a través de un cambio de calificación, de poder discutir después de ese cambio de calificación si realmente en ese supuesto hay razones jurídicas fundadas que permitirían imponer una pena mayor a 15 años. De manera que la competencia solamente fue dirimida o fue resuelta sobre la base de una calificación jurídica que llevaría a la pena carcelaria perpetua. Sobre el problema de la calificación, la resolución del juez dice, de acuerdo a la transcripción que yo pude hacer de la filmación, que no hay una afectación a la defensa en juicio en el sentido de falta de conocimiento de cuál es el hecho imputado, porque la defensa dijo en aquel momento, bueno, mire, hay algunas circunstancias del hecho, sobre todo subjetivas, que no han sido descriptas y que entonces, si no son descriptas, en realidad no forman parte de la imputación. También se afecta a la defensa en juicio, pero no es ese el argumento, no era ese, ni es el argumento central, sino que el tema es que tiene que haber una congruencia entre el hecho imputado y el hecho objeto de prueba, el hecho objeto de la defensa y el hecho objeto de la sentencia. Y en ese hecho, en esa descripción del hecho, nunca se describió el elemento subjetivo. Nunca. Es decir, a ver, yo seguramente estoy dando por sentado que ustedes conocen el hecho de la causa y seguramente no es así. Se ha imputado en este caso, yo aquí tengo la acusación, ¿no?, que fue el mismo hecho que se presentó en la audiencia de control de acusación. Dice, se le imputa a Silvina Ilinturra y Bella Eugenia Nahuel, que el 24 de enero del 2014
siendo entre las 20 y 21 horas, en virtud de un conocimiento previo y confianza que tenían con Fernando Padilla, de 72 años, ingresaron sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas al domicilio del señor Padilla. Bueno, una vez en el interior golpearon a Padilla, primero en el rostro, ocasionando equimosis en región periorbital izquierda, lesiones contuso cortante. Luego le propinaron un golpe en la zona torácica derecha. Después dice, en el cual provocó perforación de pulmón. Luego dicha acción ataron al menos su mano izquierda con un cable eléctrico color negro, luego de lo cual ocasionaron a Padilla 8 lesiones punzocortantes. Y entre esas lesiones punzocortantes, todas en las extremidades, en los brazos y en las piernas, ¿no? Dice la 1 y 2 en el brazo derecho, la número 3 en el antebrazo izquierdo, la número 4 en el muslo derecho, la 4 y la 5, la número 6 en el muslo derecho, la número 7 en el muslo derecho. Siendo la número 4 y la 5 en el muslo derecho la que le perforó la femoral, la arteria femoral, y produjo la muerte. Objetivamente, ¿no? Hasta aquí se dice, eso ocasionó eso. En el mundo de los hechos, digamos, ocasionó eso. Entonces, siendo la 4ª y la 5ª las que cercenan la vena femoral derecha y ocasionan la muerte de Padilla por shock hipovolémico. Para luego de eso, huir del lugar del hecho apoderándose ilegítimamente de algunos objetos. Ese es el hecho, ¿no? Quedó claro que hay un relato objetivo de un hecho. No hay ninguna alusión a ningún elemento subjetivo. No hay tampoco ninguna alusión a la voluntad homicida. No hay tampoco ninguna alusión a la voluntad de colocar a la víctima en situación de indefensión, etcétera, propia del ensañamiento, porque la Fiscalía califica no solamente como homicidio doloso, sino como homicidio doloso por ensañamiento. Tampoco se dice, lo habrán escuchado ustedes, que se describe ninguna forma de criminis causa. Hay que adivinar cuál es el criminis causa. Y después ellos aclararon ahí que el criminis causa era para lograr la impunidad, ¿no? Ahora, para lograr la impunidad requiere que ya hayan entrado con propósito de robar, porque si no, ¿qué sentido tiene matarlo para lograr la impunidad de qué? Si no describen que tenía propósito de matar cuando entraron, no está descrito, bueno, quería que el tribunal conozca cuál era la imputación concretamente, ¿no? Entonces, frente a esta imputación y frente a los planteos de la defensa, el juez que resolvió rechazar el cambio de calificación dice que dice así: no asiste razón a la defensa, al menos con el alcance que la defensa le da. Y no dice por qué. No hay ningún fundamento. Dice, se señala el presupuesto de los agravantes, porque se refiere a las lesiones. Sí, describen las lesiones. Nosotros no desconocemos que la Fiscalía y la querella describen las lesiones, pero eso no es describir el ensañamiento, por ejemplo, ni es describir un homicidio doloso. Dice, no hay falencia tal que haga modificar la calificación, pero no dice por qué no hay falencia tal. No hay un fundamento, no hay una explicación de por qué no hay falencia tal. Dice así, se puede escuchar toda la grabación y realmente no hay, si hubiera un fundamento, yo diría, bueno, por lo menos hubo un órgano judicial que fundó por qué sí o por qué no. Pero dice así, se habla de los motivos, de los vínculos, no dice cuáles son, nada, de los vínculos existentes, conocimiento previo, se habla de los presupuestos de la pena que pretende evitar, se señala la dinámica del hecho en cuanto a las lesiones y su frecuencia, se señaló la entidad de la lesión a la femoral,
Nosotros no discutimos nada de eso. No discutimos que fueron varias lesiones, no discutimos que se murió por la lesión en la femoral. Y dice, esto es importante porque nosotros lo que planteamos en realidad es que no hay un homicidio doloso, sino hay un homicidio preterintencional, que lo que hay en la imputación sería, lo que consiste este hecho es un hecho doloso de lesiones que produce la muerte por culpa. Esa sería una imputación razonable, que uno pueda decir que eso concursa, idealmente es el mismo hecho, concursa con lesiones graves, que ponen en peligro la vida, aunque habría un problema de dolo ahí, el conocimiento de que ponen en peligro la vida. Pero de todas maneras, lo que está claro es que no hay voluntad homicida. Y ahora voy a decir por qué. Porque en eso tiene mucho que ver el lugar de las lesiones, ¿no? Pero dice, la resolución dice sobre este punto, la falta de razonabilidad del medio empleado para producir el resultado, elemento del homicidio preterintencional, no puede ser descartado. Dice, esto lo vuelvo a repetir, ¿no? Como nosotros invocamos homicidio preterintencional, y un elemento del preterintencional es que el medio empleado no sea idóneo para producir el resultado, la resolución no lo descarta. Dice así, no puede ser descartado. La falta de razonabilidad de la acción para producir el resultado, elemento del homicidio, no puede ser descartado, dice. Pero tampoco determinante de una modificación. Pero no dice por qué no puede ser determinante de una modificación. Y realmente tiene que fundar algo tan importante como mandar a una persona a un juicio donde un jurado popular podría imponer una pena perpetua, y más aún porque resuelven 8 sobre 12, ¿no? Con el problema constitucional que implica 8 sobre 12. 8 sobre 12 es duda. Y esa cuestión tiene que afrontarla la imputada porque no le quieren fundar el problema de la calificación y tratarlo así nomás y mandarlo a juicio diciendo, discútanlo allá. No. Uno tiene derecho a contradecir todo aquí para evitar un juicio injusto, que el juicio sea justo. En este caso, todas las lesiones, me estoy refiriendo a las lesiones con entidad mortal. Hay 2 lesiones con entidad mortal en el muslo derecho. 2, sí, exacto. Esas 2 lesiones con entidad mortal fueron hechas en una pierna, como otras que fueron hechas también en la pierna y que no tuvieron entidad mortal, como otras que fueron hechas en los brazos y que no tuvieron entidad mortal, y que para el común de la gente, lesionar los brazos y la pierna no implica voluntad homicida. Pensemos en la infinidad de casos que han habido en los cuales precisamente el que no quiere matar dispara las piernas o dispara los brazos, pero no dispara, el que quiere matar dispara al pecho o dispara la cara o la cabeza. Pero justamente es un índice muy importante para resolver este problema. Yo el único trabajo que leí que trataba esta cuestión más o menos detalladamente es un artículo de Borja Mapel y Cajarena, que dice, bueno, los lugares donde uno dispara son importantes para determinar si hay dolo o no hay dolo, porque como dice el informe preliminar de un perito que nosotros presentamos del doctor Tisera, dice claramente, nosotros lo pusimos eso en el texto de la impugnación por escrito. Ahora tratamos de fundar más ampliamente porque entendíamos el sistema procesal distinto, entendíamos que había que fundar todo aquí. Bueno, entonces nosotros acá en el escrito pusimos que en el informe preliminar agregado a la prueba del doctor Tisera, se dice que los miembros del cuerpo humano no son zonas mortales, estoy hablando de brazos y piernas, no son zonas mortales para el común de la gente, esto dijo el perito, no son zonas mortales para el común de la gente. Objetivamente, no subjetivamente, objetivamente incluso, son causa de muerte solo en un 1 o 2% de los casos. Es raro encontrar casos de una persona muerta por un disparo o por una cuchillada en las piernas o en los brazos. Es muy raro.
verdaderamente raro, y una persona que no tiene conocimientos en materia de salud, menos puede representarse la posibilidad de matar, ¿no? Y menos tener la voluntad de matar. Solo son zonas que podrían provocar la muerte en porcentajes menores para quienes tuvieran conocimientos específicos en materia de salud, dice el informe preliminar que agregamos. Bueno, en ese sentido, en la resolución del juez que rechazó el cambio de calificación en la oportunidad que nosotros teníamos para plantearlo, dice, no descreo ese informe. Cuando nosotros presentamos el informe, en la resolución dice, bueno, valorando el informe, dice, lo único que dice, no descreo del informe, pero no desvirtúa el dolo y el resultado de muerte. El resultado de muerte nadie lo quiere desvirtuar, ¿no? Pero dice así, no desvirtúa el dolo y el resultado de muerte. Es la única explicación que da sobre el informe preliminar. Yo creo, seriamente creo que una persona imputada tiene derecho a que se le discuta seriamente por qué va a mantenerse en un juicio una calificación tan terriblemente grave que puede imponer una perpetua en un caso así en donde las lesiones son en zonas que para el común de la gente no son mortales. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de gravedad institucional que amerita a que declaren formalmente admisible y traten la cuestión, al menos para sanear en este caso concreto la falta de fundamentación del juez que resolvió la cuestión en la audiencia anterior. O por lo menos, ya estoy, no sé, pidiendo casi de rodillas, por lo menos que se anule esa decisión y se nos dé la posibilidad de discutirlo con algún juez que lo trate y que realmente dé fundamentos y trate la cuestión jurídica y se meta en la cuestión jurídica y nos diga cuál es la razón por la cual realmente se habría imputado un hecho doloso con elementos serios, con base probatoria para mantener esta imputación. Nosotros por eso hicimos reserva del caso federal, del caso constitucional, que quiero mantenerla en esta audiencia. Hicimos reserva del caso constitucional por dos problemas serios que hacen a la competencia por jurados, porque conforme al artículo 35 del Código Procesal de Neuquén, que entiéndase bien, ¿no? Creo que Neuquén acertó en regular el juicio por jurados. No estoy oponiéndome al juicio por jurados, pero no acertó en cómo reguló sobre todo algunas cuestiones. Dejo de lado, por ejemplo, qué delitos se pueden juzgar por jurado y qué delitos no, ese es otro problema serio. Pero hay dos cuestiones que tienen que ver con esta audiencia. Uno, el fiscal estima la pena que va a aplicar. Supongamos que en esta audiencia, los jueces de esta audiencia, o si se anulara a la anterior algún otro juez, diga, bueno, sí, tiene razón con el cambio de calificación y cambiamos. Y el fiscal, como hizo en otra audiencia, dijo, igualmente estimo más de 15, ¿no? Un homicidio simple, o un homicidio preterintencional en concurso con robo, ¿no? Diga, bueno, igual voy a estimar que voy a aplicar más de 15. Esto no sería admisible, por ejemplo, en el sistema del common law, concretamente en Estados Unidos, de donde tomamos la Constitución Nacional, y esto es muy importante tener en cuenta, porque el jurado de la Constitución Argentina es el jurado popular de Estados Unidos. Y así el fiscal no puede decidir la competencia por estimación de la pena. Así tiene que ir ante el gran jurado compuesto por 24 jueces, y los 24 jueces le dicen si puede ir a jurados o no puede ir a jurados. Aquí en Neuquén se entregó como herramienta represiva a los fiscales que cuando quieren mandan a jurados. Y mandar a jurados, estimando que va a pedir más de 15, es ya anticipar y crear la sensación de que el delito merece más de 15 años. Cuando nosotros tenemos copiosa jurisprudencia en Neuquén, que por homicidios dolosos, y de las cámaras de los criminales que ustedes mismos han integrado, homicidios dolosos hay en todo el país, no solamente acá, hay penas a 8 años, a 9 años, a 10 años, no todas tienen esa pena que ahora se pretende de alguna manera por lo menos insinuar su aplicación a través de la competencia por jurados. Es decir,
el sistema de Neuquén no respeta el derecho del imputado a ser juzgado por jurados, ¿no? Esto es discutible, pero Hendler, por ejemplo, entre otros, dice el imputado tiene un derecho al juicio por jurados y lo puede renunciar, ¿no? Por lo menos pregúntenle, por lo menos tengan en cuenta que quiere el imputado, porque si no va a tener un juicio igual, no es que tiene derecho a no ser juzgado, no, tiene derecho a por lo menos elegir la vía de juzgamiento. Aquí no solamente se ha cercenado el derecho del imputado a ser juzgado por jurados y por ende a renunciar, sino que se pretende atribuir el arma discrecionalmente a la Fiscalía, discrecionalmente. Estimo que voy a poner más pena. Pues yo digo estimo porque el código dice si no recuerdo el término que usa, pero si pide pena, pero la pena no se pide ahí se puede estimar, la pena se pide en el juicio. En el fondo es una estimación. Como toda estimación puede no tener nada que ver con lo que ocurra después en el juicio. Y por último, también hicimos reserva del caso federal por contrariedad a la Constitución del artículo 207, último párrafo del Código, cuando permite como prácticamente único caso en el mundo, creo que hay algún otro caso, pero justamente eso es lo que comprueba la excepcionalidad y que comprueba la incompatibilidad con el sistema constitucional de jurados, que no exige unanimidad. No exige unanimidad, y no solamente no exige unanimidad, no respeta ningún precedente, ni siquiera para casos en donde no es posible la perpetua. Cuando es para casos donde es posible la perpetua, prácticamente en todo el mundo se exige unanimidad. Y en los casos en donde podría aplicarse una pena no perpetua, por ejemplo 15 años de prisión o más, se exige también unanimidad en la gran mayoría del mundo. Y por excepción, por ejemplo en Estados Unidos hay 2 estados nada más que permiten condenar en esos casos con 10 votos de 12, de un tribunal de 12 con 10 votos. ¿Qué es lo que pasa? Pero solamente en la minoría, la gran mayoría exige unanimidad igual, ¿no? Es lo que pasa en Provincia de Buenos Aires, que exige unanimidad cuando puede haber perpetua y 10 de 12 cuando hay cuando puede haber una pena no perpetua. ¿Y esto por qué lo planteamos como una cuestión constitucional? Porque si pasa como en algunos jurados que ya ocurrió en Neuquén, como el último jurado que hubo, por ejemplo, en el caso contra Damián Morales, ¿no? Ese es uno de los casos que lo condenaron. No estoy muy seguro si la base fáctica va a dar lugar a perpetua o no, ese es otro tema, porque la calificación jurídica la fija el juez después, pero de todas maneras fue un fallo que fue resuelto con 8 votos contra 4 que votaron por la absolución. Y eso es duda, eso es duda. Y hay una gran diferencia entre el porcentaje que hace a la duda en un juicio por jurados y el porcentaje en un juicio profesional. Porque el juicio profesional, que se resuelve con 2 votos contra 1, por ejemplo, uno podría decir que es la misma proporción, pero no se puede asimilar. Por eso no fue asimilado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los jueces profesionales explican por escrito las razones de su fallo y dan entonces muchas mayores armas para después poder ejercer el derecho de defensa y el derecho al recurso. En el sistema de jurados los jueces no expresan los fundamentos. Hay que hacer toda una construcción para tratar de reconstruir fundamentos que no están expresados y que no se conocen a ciencia cierta. No se sabe por qué dijeron culpable o no. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales casi todo el mundo exige unanimidad. Y a este juicio, con estas características, quieren mandar el juzgamiento de este caso, y por esa razón nosotros ejercemos el derecho de defensa en ese sentido. Muy bien. Doctor Varela. Sí. Señores jueces, en primer lugar adhiero totalmente al planteo y a los fundamentos del letrado que me precedió. Por otro lado, entiendo de que
la seriedad del requerimiento de elevación a juicio y de la decisión que considero arbitraria del juez que resolvió elevar a juicio sobre la base de una acusación fiscal que, según el artículo 164, debe tener la relación precisa y circunstanciada del hecho que se le atribuye, y se agrega también en el artículo 168 que debe proporcionar los fundamentos de la calificación que pretende, y el juez anterior resolvió elevar a juicio con una calificación muy gravosa sobre la base de una acusación fiscal que, tal como se dijo recién, narra hechos acontecidos, pero no completa con el hecho subjetivo que es la calificación gravosa del homicidio. Entiendo de que resolver sobre la base de una acusación fiscal defectuosa y agravado por el hecho de que al resolver el juez anterior reconoce la prueba ofrecida por nuestra parte, aceptada por la Fiscalía, de un informe donde un médico da su parecer y dice también desde el punto de vista subjetivo su opinión sobre el resultado de las lesiones que se pueden realizar en los miembros de una persona, es suficiente argumento como al menos para que el juez anterior los hubiese fundamentado seriamente el por qué rechaza nuestra prueba, contraponiéndola con una pericia médica que se realizó durante la investigación, donde la pericia médica no hace ningún tipo de alusión subjetiva sobre la situación. Nuestro informe sí, y fue aceptado y es parte del expediente. Por lo tanto, entiendo arbitraria la decisión del juez anterior y solicito entonces que se declare nula y se vuelva a hacer una audiencia de control de acusación sobre una base concretamente circunstanciada, precisa y fundamentada de la pretensión fiscal. Reitero que mantengo el pedido hago reserva del caso constitucional y del caso federal. Nada más. Muy bien. Doctor García. Gracias, señor presidente. Bueno, como lo anticipó un poco en su exposición el doctor Vitale, y dedicó gran parte de su exposición a ello, entiendo que lo aquí planteado, esta impugnación, no puede pasar el tamiz de la admisibilidad formal. Lo que la defensa pretende es una interpretación del artículo 172 en primer término, que, como bien lo señaló la defensa, su último párrafo dice que lo resuelto sería irrecurrible, sin perjuicio de hacer reserva de la impugnación de la sentencia, lo cual sí hicieron en la audiencia de control de acusación. Y se pretende darle una interpretación de que este párrafo estaría destinado solamente para las cuestiones de prueba. Sin embargo, la norma, en su extensión,
El primer párrafo hace referencia a que el juez puede hasta tener, dice, 48 horas, si quiere tomar un cuarto intermedio para resolver todas las cuestiones que han sido planteadas en la audiencia de control de acusación. Entre esas cuestiones, indudablemente, está también el ofrecimiento de pruebas que realizan las partes. Y este último párrafo está separado, es párrafo aparte de los otros anteriores. Con lo cual, entiendo yo, se está refiriendo a lo que engloba toda la norma y a lo que regula este capítulo que hace a la etapa intermedia. No es que ese párrafo en particular se esté refiriendo solamente a las cuestiones de ofrecimientos de pruebas. Si fuera así, hubiera sido escrito a seguido en el mismo párrafo donde se hablan estas cuestiones. Sin embargo, se hizo un punto aparte, es un párrafo aparte en el que se refiere a todas las cuestiones que pueden plantearse en la audiencia. Ya esta norma determina que no pueden ser impugnadas estas cuestiones, a las cuales brevemente después me voy a referir. Además, tampoco, indudablemente, encuentra acogida en el artículo 233, que determina cuáles son las decisiones que pueden ser impugnables. Y si ustedes escuchan o analizan la exposición que hacen las defensas, que, como bien lo destaca el señor Vitale, corre por dos carriles. Uno es la calificación legal y el otro es, el tribunal competente, en donde ya creo también se da por allí alguna hasta crítica filosófica al jurado y que quizás podría demandarnos discusiones en otro ámbito, no en este. Lo que vemos que ocurre y que fue lo que, entiendo yo, consideró el juez en esa audiencia de control de acusación, son dos teorías del caso opuestas que se están presentando ante este caso. La Fiscalía propone una hipótesis fáctica, propone una calificación legal para esa hipótesis y una serie de evidencias con las que se compromete en juicio a probar esa hipótesis que se propone. La defensa, que en esa audiencia ofrece un informe de un médico, como lo relata, no intenta decir que el común de la gente entiende que lesiones en brazos o piernas no producirían la muerte. Sin embargo, entiendo, no hay que perder de vista cómo es todo el suceso. Al señor Padilla, en primer término, lo golpean fuertemente en la cara. En segundo lugar, recibe un golpe en la zona intercostal con probable fractura de la misma, y que si uno se entrevista con el médico forense, uno dice ese golpe es invalidante para la persona, no puede ya ni moverse. A partir de ahí es que incluso ya es atado en uno de sus brazos y recibe 8 cortes con 2 cuchillos distintos. Entonces, no se puede decir, entiendo yo, que la persona no haya tenido una mínima previsibilidad de que podía ocasionar la muerte con la acción que estaba, con la conducta que estaba desplegando. De todos modos, entiendo que, como lo dije antes, esas son cuestiones que deben debatirse en el debate. Son justamente dos teorías del caso opuestas que se dan y que en este caso, saludablemente, encontramos una teoría del caso bien definida por parte de la defensa, que en otros casos nos ha tocado, no la hemos encontrado. En este sí lo vemos, y bueno, entiendo que eso es lo que se va a tener que debatir oportunamente en el debate. Las referencias que hace el magistrado al resolver diciendo, de la razonabilidad, es porque en ese momento se plantea por parte de la defensa que el medio que se había utilizado para darle muerte a Padilla no era razonable que lo ocasionara en función de la calificación legal que la defensa propone. Indudablemente que no compartimos eso, sino la teoría del caso nuestra no hubiera sido la que hemos expresado, y entiendo que el juez, de modo delicado, dio la razón al Ministerio Público en cuanto a las consideraciones que hizo al momento de resolver. Después sería ingresar en cuestiones de análisis de tipos delictivos en
en particular, como por ejemplo el preterintencional en cuanto al dolo o la culpa, de acuerdo a si fueran lesiones o muertes. Si hay lesiones graves, en este caso tenemos un muerto, y si se ve bien la dinámica y se ve la evidencia que se ofrece para sostener esto, sería cuestión de que quienes tengan que juzgar esto apreciarían que la hipótesis de la Fiscalía se acerca o la evidencia que se ofrece apoya esa hipótesis de la Fiscalía. Por lo demás, respecto del juicio por jurado, y bueno, la competencia sí, el código ha establecido que se determina en base a esa pretensión punitiva que el fiscal expresa en esa ocasión. Indudablemente que es una estimación, porque no es el momento en el que tiene que requerir en concreto la pena al formular su alegato de clausura. E indudablemente que habrá casos en los que varía entre esa pretensión que tuvo originariamente cuando formuló el requerimiento de apertura de juicio con el momento del alegato de apertura, porque puede haber ciertas cuestiones en el debate, en algunos casos determinados, que lo lleven a modificar esa pretensión. Pero un elemento tenemos que tener para determinar la competencia, y el Código adoptó al respecto la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal. Finalmente, entendiendo que no es materia de lo aquí discutido, sí me gustaría referir dos cuestiones con respecto al jurado. El jurado que tenemos nosotros es nuestro, el jurado de Neuquén, el jurado de una provincia argentina, no es el jurado de Estados Unidos, es nuestro. Y como es nuestro, va a tener nuestros modos particulares de regulárselo. Después discutiremos si es una garantía o no del imputado. Lo cierto es que está previsto en el 118 de la Constitución como un modo de juzgamiento de delitos graves. Y por último, respecto se habla de la unanimidad, se cuestiona que algunos estados norteamericanos lo requieren, otros no, como bien señaló la defensa. Lo cierto es que nuestra Constitución, varios institutos, regula la mayoría calificadas, que es como en este caso, son 2/3 de los miembros. Para determinados actos, como aquellos que hacen con donde intervienen las cámaras de la nación, en las cuales no deben dar tampoco fundamento, como así ocurre en el caso de los jurados al expresar su veredicto. Pero que incluso, si uno atiende a las instrucciones que se le deben dar al jurado, y de acuerdo a eso cuál es el veredicto, entiendo yo que de allí puede extraerse en base a qué es lo que el jurado ha resuelto, ya sea por un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Por todo ello, voy a solicitar a este tribunal de impugnación que declare la no admisibilidad de la impugnación impetrada por la defensa. Gracias. Bueno. Doctor Vitale, ¿tiene algo para decir? Muy brevemente. Con respecto a la cuestión de la admisibilidad formal, quiero marcar que por un lado es objeto de recurso de impugnación todas aquellas decisiones importantes, se dice, y creo que hemos dado bastantes fundamentos para que se entienda que se trata de una decisión importante, porque las consecuencias son demasiado trascendentes para la vida de una persona. Por lo tanto, hay legitimidad, hay admisibilidad formal desde el momento que se trata de una decisión francamente importante. Por otra parte, hay una obligación de los jueces de tratar las cuestiones cuando tienen también basamento constitucional. De allí que incluso la competencia del Tribunal de Impugnación está claramente, por el mismo código, asignada, en este momento yo no me acuerdo del artículo, pero está asignada a los puntos, al objeto que se plantea en el recurso, dice, salvo control de constitucionalidad. Es decir, no hubiera sido necesario, pero lo dice, porque de alguna manera, tanto el artículo 31 de la Constitución Nacional como el artículo 16 de la Constitución de la provincia de Neuquén establecen el deber de los jueces de controlar la constitucionalidad de las normas y de los actos judiciales, de los decretos y otros actos. De manera que estamos aquí frente a una decisión importante que pone en juego garantías constitucionales básicas del imputado. Bueno, doctor Varela, ¿qué hizo? Sí, una cosa nomás.
Entiendo de que no se discuten dos teorías del caso distintas, porque estamos en la etapa intermedia, en el control. Se controla el mérito de la acusación, y el mérito de la acusación está dado por el requerimiento que hace la Fiscalía, sobre la base de los hechos que describe y sobre la base de la impronta que pone para calificar o no un delito. Entonces, no es el momento de estudiar teorías del caso, sino que es el momento de merituar las pruebas que ofreció cada parte y cómo resuelve el juez la valoración de cada prueba para aceptar o no un pedido de elevación a juicio. Nada más. Y un solo pedido de aclaración. No quise interrumpir en su momento cuando estaba haciendo uso de la palabra el doctor Varela. En un momento dice que el juez rechaza nuestra prueba, que sería cuando se está refiriendo al informe del doctor Tisera. Concretamente, ¿esa prueba fue rechazada o ha querido decir que no fue valorada como la parte pretende? Eso es lo que quise decir. Que no fue valorada como la parte pretende. Sí, no rechazó ninguna prueba. Bien. Señor. Gracias. Bueno, el tribunal pasa a deliberar y en 15 minutos, o sea, 13:30 estamos aquí para o para dictar sentencia o para diferirla y comunicarles cuándo va a ser dictada. Así que les pido a las partes que se queden por acá cerca. Eso es todo.